Estamos allí teniendo nuestra serie de mensajes en este Evangelio y hemos llegado al capítulo 9, donde vamos a tratar desde el versículo 2 al versículo 13. Versículo 2 al versículo 13. Vamos a leer. Marcos 9, versículo 2 al 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oramos. Amado Dios, rogamos tu bendición sobre este mensaje, Padre, que tú estés en control, que tú estés direccionando, Señor, esta palabra para bendición en nuestras vidas, que nosotros, Señor, podamos recibirla y que tú lleves toda la gloria, Señor. Padre, te pido que me uses, te pido que hables a través de mí. Por favor, te pido, abre los oídos espirituales de cada uno de mis hermanos y de aquellos que hoy están entre nosotros. Te pido que obres, Señor, obra para salvación a través de tu preciosa palabra, a través de tu precioso espíritu, y rogamos que podamos llevar frutos para tu gloria. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro título en esta mañana referente a estos pasajes es: la cruz es el puente hacia la gloria de Dios. Una vez más, el título es: la cruz es el puente hacia la gloria de Dios. Y nuestro tema es: los que llevan su cruz alcanzarán la gloria de Dios. Si tú no estás dispuesto a llevar tu cruz, entonces no podrás ver la gloria de Dios en tu vida. Las Escrituras nos revelan la gloria de Dios. Los cielos cantan la gloria de Dios. En el Salmo 24:10, a Dios le llaman el Rey de la gloria. En el Salmo 57 dice: tu gloria, oh Dios, cubre toda la tierra. Su palabra lo revela, su creación muestra la grandeza de un Dios todopoderoso. ¿Qué significa gloria? Significa la manifestación esplendorosa, maravillosa, grandiosa de Dios. La gloria es la expresión de la justicia, de la santidad y del poder de un Dios vivo. Jesucristo es la gloria de Dios el Padre. En las Escrituras nos dice que el Dios infinito manifestó toda su gloria en la persona de su Hijo Jesucristo.
En Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Así que a la luz del misterio de Jesucristo, la humanidad pasa a participar también de la gloria divina de un modo especial a través de la fe en el Evangelio. Dios manifiesta su gloria en Jesucristo y nosotros los hombres podemos reflejar la gloria de Dios por medio de la persona de Jesús. ¿Me siguen? En el mensaje de la semana pasada vimos que el Señor había sido reconocido por sus 12 discípulos como el Mesías, como el Cristo que había de venir para salvar a la humanidad. Ellos habían admirado su persona y todas sus obras de poder. Sin embargo, ellos aún estaban confundidos respecto de su forma de ver al Mesías. Lo reconocían como el Dios encarnado, pero todavía no entendían qué era lo que Cristo venía a hacer en esta tierra. No llegaban a verlo. Jesús les acababa de decir que Él iba hacia la cruz. Yo voy a sufrir, yo voy a padecer, yo voy a morir. Y ustedes deben tomar su cruz y deben pasar por las mismas aflicciones que yo. Eso es lo que Jesús le venía diciendo. Por lo tanto, era fácil para estos discípulos desanimarse y no llegar a entender o perder la confianza respecto de quién era Jesús y de sus declaraciones. Eso los ponía en un lugar en el que no entendemos. ¿Cómo que tú, el Mesías, tienes que sufrir y tienes que morir? No puede ser. Eso lo llevó a Pedro a hacer una tremenda declaración al Señor Jesucristo, donde él luego lo reprende. Pedro le dice, Señor, no se acontezca. Señor, tú no necesitas pasar por aflicción. Señor, tú no necesitas morir. Tú no necesitas ir a una cruz. Nunca tal cosa le acontezca. Y Jesucristo agarró y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo frenó y le dijo, esperen un momento. Esperen un momento. ¿Ustedes quieren un Cristo con poder y gloria terrenal? ¿Ustedes quieren el camino fácil de la victoria? ¿Ustedes quieren ver la gloria de Dios sin sufrimiento? Permítanme decepcionarlos, dice el Señor Jesucristo. La cruz es el camino a la gloria. Y el que esté dispuesto a llevar su cruz, verá y experimentará la gloria de Dios también en su vida. Así que en esta mañana el Señor quiere mostrarnos algo tremendo a sus discípulos como también a cada uno de nosotros. Y es que la meta no es la cruz. Escúchalo bien. Si tú aún no tienes a Cristo, entonces claramente tu meta en este momento es llegar a la cruz de Cristo. Pero si tú eres un creyente, la meta no es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el camino hacia la meta. La meta es dar gloria a Dios. Esa es la meta del creyente. Cada creyente debe buscar y alcanzar esto en su vida. Que la gloria de Dios se manifieste en uno para luego mostrarla en la sociedad. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Versículo 2 dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Nos dice 6 días después. ¿6 días después de qué? Después de aquella declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro, eso no lo dijiste por carne y sangre, eso te lo reveló Dios el Padre. Luego de que Pedro le dijera, no, Señor, nunca te acontezca tal cosa. El Señor le dice, para un momento, Pedro. Si no estás dispuesto a morir, si no estás dispuesto a llevar tu cruz,
entonces no puedes ser mi discípulo. Entonces tú no pueden ver la vida, no pueden ver la gloria. 6 días después de estos acontecimientos en Cesarea de Filipo, nos dice que Jesús separó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que aparentemente estos eran parte de su círculo más reducido. Estos 3 aparecen en varios acontecimientos, como por ejemplo cuando fueron a resucitar a la hija de Jairo. Y también cuando fueron al Getsemaní, allí estaban Pedro, Jacobo y Juan más adelante, juntamente con Jesucristo. Algunos piensan que escogió a estos 3 porque tenía preferencia por ellos, porque les amaba más que a los demás. Pero yo no lo creo así. Creo que un propósito parcial por el cual Jesucristo tomó a estos 3 para que vieran su gloria es probablemente que fue proporcionar 2 o 3 testigos que pudieran verificar todo lo que iba a suceder, todo lo que él iba a hacer. Recuerden que según la ley, si no había 2 o 3 testigos, no se podía establecer una cosa, no se podría creer. Recuerden que no había cámaras de foto, no había cámaras de video, era necesario el testimonio y la confirmación de 2 o 3 testigos. Así que, habiendo 3 de sus discípulos, se bastaban, no hacía falta una multitud para mostrar todas estas cosas. Además, creo que cada uno de estos hombres tenía un propósito especial, específico de Dios para sus vidas, que ellos en este momento no lo entendían. Pero estaban por descubrirlo más adelante, cuando iba a ser la expansión de la iglesia, luego de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pedro sería el líder de la iglesia primitiva. Pedro sería el que abriría las puertas del evangelio para los judíos y para los gentiles a su vez. Eso iba a hacer Pedro, algo que era completamente loco e imposible porque Dios pertenecía solamente al pueblo judío. Pero Pedro iba a abrir camino a esto. Santiago iba a ser la cabeza de la primera iglesia allá en Jerusalén. Él iba a ser el pastor de aquella iglesia. Y Juan iba a recibir la última revelación de la palabra de Dios. Iba a recibir el Apocalipsis que luego se implementaría en la palabra. Pero no solo se llevó a estos 3 consigo, sino que dice también que se transfiguró delante de ellos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué fin Jesucristo se estaba transfigurando en la presencia de estos 3 discípulos? Recuerden una vez más que Pedro y los discípulos habían creído en Jesucristo. Ellos creían que Jesús era Dios. Ellos creían que Él era el Mesías que venía con un poder para restaurar todas las cosas, poder político y nacional. Él iba a restaurar todo, lo salvaría, pero que ese Cristo, ese Mesías, no sufriría. Eso no estaba en su mente. Cristo, tú eres el Cristo, pero tú no vas a morir. Tú no vas a sufrir. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo quería anunciarle por medio de esto es que Él, verdaderamente como el Cristo, como el Mesías, debía padecer para que ellos luego pudiesen alcanzar la gloria de Dios. La gloria no sería una gloria terrenal como ellos suponían. Ellos estaban pensando en una restauración terrenal. No es una gloria terrenal, lo que Cristo quiso mostrarle, esto será una gloria eternal. Esto es lo que ustedes van a alcanzar. La palabra griega para transfiguró es metamorfo. Y de esta palabra proviene la palabra metamorfosis. Y lo que indica es un cambio exterior que proviene
del interior. O sea que Jesucristo cambió exteriormente, se manifestó una revelación de Dios en sus vestiduras, en su rostro, que produjo desde adentro hacia afuera. Jesucristo se estaba manifestando. La gloria de Jesús brilló a través de su humanidad, a través de sus vestiduras, demostrando esto es lo que verdaderamente yo soy. Una realidad que estaba velada, que estaba cubierta ante ese cuerpo humano. Jesucristo ahora se revela y dice, esto soy en verdad, esta es mi gloria. La transfiguración, por lo tanto, sirvió para abrir los ojos de sus discípulos más grandes, que pudiesen contemplar y ver al mismo Dios. Y luego vamos a ver, contemplar al mismo Dios. Su fe crecía, su fe al ver la grandeza, la magnificencia de todo ese poder, de toda esa gloria. Eso le estaba confirmando que Jesús debía morir, Jesús debía sufrir, Jesús debía padecer para que luego esa gloria se manifestase también en ellos. Y esto es tremendo. Por un breve momento, sus discípulos pudieron vislumbrar la verdad de quién era Jesús y qué era lo que le iba a suceder a quienes estaban dispuestos a seguirle. Porque nos dice que al lado de Jesús estaba Moisés y Elías, hombres que ya habían muerto hacía ya más de 1000 años atrás, pero ahora estaban vivos en la presencia de Dios. Ellos podían ver, ¡wow! Estos hombres que murieron están vivos. Si nosotros vivimos y morimos por Cristo, eso es lo que estaban pudiendo ver. Jesús les estaba diciendo en otras palabras, es necesario mi sufrimiento. Es necesario que yo muera. Es necesario que yo derrame mi sangre en aquella cruz para que ustedes puedan vivir. ¿Podemos nosotros tener el privilegio hoy en día de ver la gloria de Dios? ¿Podemos hoy nosotros vislumbrar, ver aquella gloria preciosa de nuestro Dios? Moisés dijo en Éxodo capítulo 33, Moisés le dijo al Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés en el Antiguo Testamento le dijo a Dios, te ruego, oh Dios, muéstrame tu gloria. Pero Dios le dijo, Moisés, tú no puedes ver mi gloria. Porque nadie puede ver a Dios y vivir después de eso. Es imposible que tú lo hagas. Por lo tanto, Moisés pudo ver un poco, una pequeña pincelada de la gloria de Dios a través de una hendidura en la peña. Y luego de eso, él les dijo al pueblo, escúchenme, ustedes también, como yo vi la gloria de Dios, ustedes también pueden verla, ustedes también pueden palparla, ustedes también pueden experimentarla. ¿De qué manera? Moisés le dijo, esto es lo que mandó Jehová. ¡Hacerlo! Y la gloria de Jehová se os aparecerá, la gloria de Jehová se os manifestará. Esto es lo que mandó, háganlo y van a ver la gloria de Dios en tu vida. Pero ahora nosotros, a través del sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, Jesús nos abrió un camino mucho más excelente, Él nos abrió un camino mucho más glorioso, muchísimo mejor que lo que pudieron experimentar Moisés y aquellos hombres. Hoy nosotros a través de Cristo podemos vivir diariamente experimentando y gozando la gloria de Dios en nuestras vidas. Podemos hacerlo. Puedes hacerlo. ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cuándo voy a ver la gloria de Dios en mi vida? Cuando te apartes del mundo y subas al monte alto a buscar la presencia de Dios. ¿Cuándo es que Jesucristo se transfiguró? ¿Cuándo es que Él dejó esa humanidad para mostrar su esplendor y su gloria?
dice que subió al monte, y en Lucas nos da una referencia que no la nombra Marcos, y es que estaban orando. Estaban orando. Habían subido, se alejaron y estaban en la presencia de Dios, y allí pudieron contemplar la gloria. Ahora quizás tú dices, es que yo no puedo experimentar la gloria, amigo mío. Si no experimentas la gloria de Dios es porque claramente tú no estás escuchando lo que Dios ha mandado y no lo estás haciendo. Esto es lo que mandó Dios, hacerlo. La gloria de Jehová se os manifestará. Quizás no lo estás haciendo y no puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Quizás estás unido al mundo, no te estás separando. No estás subiendo a la presencia de Dios. Y eso hace que la gloria de Dios no se manifieste. Nunca la verás. Nunca verás, ni aunque sea un rayito de luz en tu vida. Porque esto es lo que tienes que hacer. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dijo a Marta, la hermana de Lázaro que había muerto, no te he dicho, Marta le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste para el cristiano en hacernos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, y eso lo podemos hacer y alcanzar a través de esa gloria que Dios puso en nosotros. Puso el Santo Espíritu. Hoy tú tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida. Tienes parte, tienes la gloria de Dios dentro tuya y la puedes contemplar y la puedes manifestar si tú haces, si tú crees verdaderamente a lo que Dios dice en sus palabras y lo aplicas a tu vida. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. La Biblia King James dice que ningún fuller en la tierra podría blanquearlos. Un fuller en la antigua terminología griega era un lavador, era un lavandero, una persona que limpiaba las prendas blancas con una arcilla blanca. La frotaban y la limpiaban para que se emblanqueciesen más. Marcos dice que sus vestidos se volvieron blancos como la nieve. Mateo nos dice que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y en Lucas nos dice que sus vestidos resplandecían. ¿Qué es lo que esto quiere mostrarnos? Nos quiere mostrar que la gloria de Dios es pureza. La gloria de Dios es santidad, es blancura, es hermosura. No hay nada sucio, no hay nada impío, no hay nada malo. Él está separado de todo. Eso es lo que da a entender. Pero no solamente en Mateo y en Lucas dice que sus vestidos se volvieron blancos y resplandecientes, sino que además dice que su rostro se volvió como la luz del sol. Y en Lucas dice que su rostro cambió, su rostro se había transformado, había cambiado. El mismo rostro, ya no era lo mismo. La manifestación de su verdadera gloria no podía hacerse visible si Jesucristo no cambiaba. Era necesario que Él cambiara para poder mostrar toda su gloria, de adentro hacia afuera, y de igual manera nosotros. Para que podamos mostrar la gloria de Dios debe haber un cambio interno que se manifiesta hacia afuera. Debe el mundo ver que tú eres distinto. Si no lo están viendo, claramente no están manifestando la gloria de Dios, porque cuando Dios viene a tu vida, cambia tu interior para que tú lo manifiestes hacia afuera. Así es como debe ser. Luego en el versículo 4, nos dice que en medio de esa transfiguración se aparecieron Elías y Moisés, y nos dicen que estaba hablando con Jesús. Ahora, ¿qué es lo que estaban hablando con Jesucristo? ¿Estaban los tres discípulos allí parados o quizás postrados
ante tanta gloria que se estaba manifestando. Y cuando ellos miran, quizás abren sus ojos y ven. Esto es interesante porque reconocieron a Elías y a Moisés. Nunca en su vida los habían visto, no había fotos. No había fotos. Y lo que hablaron. Los reconocieron, así que en la gloria nos vamos a reconocer todos. Pero lo interesante es que ellos abren sus ojos y ahora lo ven a Jesucristo, lo ven a Moisés y lo ven a Elías conversando. Ahora Marco no nos dice de qué estaban hablando. ¿Qué hablaban? Pero Lucas nos da una referencia. Lucas sí aporta un poco más de luz y nos dice que en esa conversación estaban hablando de su partida. Estaban hablando de su éxodo, estaban hablando de que Jesús debía ir hacia Jerusalén y allí debía morir. Ellos estaban hablando de la muerte venidera de Jesucristo en la cruz. Tan grande. Ahí estaría Jesús. Ellos estaban ahí viéndolo, sus discípulos. Ahora podían contemplar, no solamente de la boca de Jesús, sino también de la boca de estos dos testigos que Jesucristo tenía que morir. Abra sus ojos, es lo que Jesús le estaba intentando mostrar a sus discípulos, que no lo podían ver, recuerden. Ellos pensaban que Cristo no podía morir ni sufrir. Jesús le está diciendo, tengo que morir y tengo que sufrir. Ahora ellos podían verlo y escucharlo a través de estas personas. Ahora, ¿por qué se apareció Moisés y Elías? ¿Por qué no se apareció Abraham y David? ¿Por qué no se apareció Isaac y Jacob? ¿Por qué no se apareció Jeremías y Daniel? ¿Por qué no se aparecieron otras personas? ¿Por qué Elías y Moisés? El hecho está en que estos dos hombres representan algo importantísimo respecto del Antiguo Testamento. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Ellos estaban, por medio de estar ellos ahí, estaban mostrando la representación, la revelación del Antiguo Testamento al encontrarse con Jesús en el monte de la transfiguración. Uno presentaba la ley, el otro a los profetas y Jesucristo representaba el evangelio de la gracia. Eso es lo que estaban representando. Era necesario que el Mesías muriera en la cruz para poder derribar, para poder romper con aquella ley que nos llevaba cautivo a la muerte. Eso es lo que estaban mostrando. Eso es lo que estaban representando. Jesús es el medio de gracia que Dios usó para que los que viven por fe y los que mueren, los que viven y los que mueren por fe, se encuentren en la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Moisés murió y estaba en la presencia de Dios, pero Elías no murió. Él fue llevado, él fue arrebatado a la presencia de Dios sin ver la muerte. Los que mueren y los que no mueren en la presencia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Jesús dijo, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, yo soy Dios de vivos y no de muertos. Así que si tú no tienes a Jesús en esta mañana, muy posiblemente vayas a la condenación eterna de tu alma. Si tú quieres que tu alma sea salvada, el único camino es Jesús, el único camino es Dios, porque Él no será el Dios de un muerto. Él no será el Dios de un muerto, Él es el Dios de vivos. Y si vienes a Él, Él salvará tu vida. Él te dará vida eterna. La gracia de Dios está a tu alcance, a través de la fe y el arrepentimiento. Versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Podrán notar, Pedro nunca se queda sin palabras. Pedro siempre tiene algo que acotar. Pedro tiene siempre algo que decir. Él no puede pasar desapercibido. Él necesita decir algo. Y es más, no aprendía de los errores. Hacía un
hacía 6 días atrás, el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y ahora otra vez tocó y se larga a hablar. Ahora lo interesante es que interrumpe, porque nos dice que estaban hablando. Estaba ahí Jesús con Moisés y Elías, estaban hablando, pero ahora aparece Pedro, les interrumpe la conversación que estaban teniendo allí y le dice, Rabí, ¿no estaría bueno que construyamos 3 enramadas, que hagamos 3 tabernáculos para ustedes? Claramente, una vez más, estaba fuera de lugar. Fuera de lugar, como acostumbraba. Si no, no hubiese sido Pedro. Él estaba pensando en hacer un refugio, 3 enramadas, 3 tabernáculos. Eran 3 carpas, se podrían decir, que se hacían con ramas de los árboles, con pieles y algunos otros materiales que los israelitas utilizaban en el tiempo de las fiestas de los tabernáculos y hacían tiendas para morar allí. Ahora, ¿qué es lo que Pedro quiso decir con construir 3 enramadas? ¿Qué es lo que Pedro estaba queriendo expresar de construirles 3 tabernáculos? En primer lugar, Pedro estaba diciéndoles de permanecer allí. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Quedémonos aquí, quedémonos indefinidamente en este lugar. Vamos a ver hasta cuándo, con Elías y con Moisés, porque estos estaban completamente... Estamos con 2 grandes, con Elías y con Moisés. ¿Por qué no nos quedamos aquí, Señor? ¿Para qué vamos a bajar? ¿Para qué vamos a sufrir? ¿Por qué no retratamos este momento y nos quedamos acá? Nos quedamos acá arriba. Estamos con 2 superhombres. Fuimos enseñados desde que nacimos. Nos hablaron y nos hablaron de Moisés y de Elías. Conocemos sus historias, conocemos sus proezas, sus palabras. ¿Cuántos han deseado conocerle cara a cara y no han podido? Pero nosotros tenemos este privilegio de poder ver a Moisés y a Elías. Yo estoy seguro que si hubiese sido la posibilidad, si hubiese habido la posibilidad de Pedro, Pedro hubiese venido. ¿Pedro hubiese aparecido? Hubiese retratado un momento. Él hubiese intentado congelar ese momento de gloria. Nunca antes visto. Lo que Pedro estaba diciendo, en otras palabras, ¿para qué vamos a sufrir? ¿Por qué no nos quedamos acá y recibimos tu reino? Aquí, en este momento, con estos hombres. ¿Para qué la muerte? ¿Para qué el sufrimiento? ¿Les retumba otra vez lo mismo? El pensamiento de ellos. ¿Para qué? Pedro tenía el mismo problema que tenemos cada uno de nosotros. Queremos los beneficios del Evangelio sin querer seguir el camino sacrificial de la cruz. Pedro quería ver la gloria sin estar dispuesto a sufrir y sin estar dispuesto a tomar su cruz, pero eso no puede ser, eso es imposible. Si tú estás pensando en eso, arráncalo de tu mente, porque nunca entonces podrás ver la gloria de Dios. Amados, no esperen ver gloria divina si no estás dispuesto a tomar tu cruz e ir en pos de Jesucristo. Si tú no estás dispuesto a sufrir y a padecer en el nombre de Jesús, entonces nunca la gloria de Dios se te manifestará. En segundo lugar, lo que Pedro estaba haciendo a través de este pensamiento era poner a Jesús al mismo nivel que Elías y que Moisés. Era un tipo de adoración para Elías y Moisés. Y aunque ellos fueron reconocidos y fueron grandes hombres, ante la presencia de Jesús eran insignificantes. Ante la presencia de Jesús, del Mesías, del Cristo, Elías y Moisés no eran nada, solamente estaban reflejando parte de la gloria del mismo Cristo. No es que había gloria en ellos, era la gloria de Cristo lo que los discípulos estaban viendo.
Eso es lo que estaba sucediendo. Pero una vez más, entendamos que Pedro, estos golpes, estos desenfrenos que llevaba a través de sus palabras, no eran a propósito. Él no lo hacía de malo. No había malas intenciones en su corazón. Tal es así que el versículo 6 dice, porque no sabía lo que hablaba. No sabía lo que estaba diciendo, por lo tanto decía cualquier cosa. Por lo tanto, tiraba palabras al aire porque dice, pues estaban espantados, ellos estaban maravillados, ellos estaban sorprendidos, ellos estaban admirados, estaban cubiertos de toda esa gloria de Dios y se atemorizaron al ver todo eso. Por lo tanto, algunos se quedan callados ante eso y se paralizan y otros dicen pavada, como Pedro. Eso fue lo que pasaba. Pedro era un profesional en decir tonteras, en apresurarse a hablar, era un suelto de lengua. Lo hizo al principio, Señor, nunca este mal te acontezca. 6 días después, Señor, bueno, es que hagamos unas enramadas para ustedes. Unos días después, más adelante, Señor, mi vida pondré en tu lugar. Luego, negándolo aún con maldición, no le bastaban las palabras. Luego de la resurrección de Cristo, le dice, ven Pedro, sígueme. Y Pedro se para y le dice, pero Señor, ¿y qué hay de él? ¿Por qué yo y él? Pedro, magnífico, tremendo metepata, pero aún así fue el líder de la iglesia. Fue el líder que Dios tomó, que Dios puso ahí. Pero ¿cómo puede ser un hombre así? No le pegaba una. Pero Dios lo tomó. Nosotros no somos muy distintos a Pedro. Somos bastante parecidos a él. Y aunque eres imperfecto en tu vida, si tú estás dispuesto a morir a tu vida, a tomar la cruz de Cristo, como lo hizo Pedro, porque luego Pedro renunció a su vida, tomó su cruz. Si tú haces eso mismo, entonces no importa cuán imperfecto seas, porque la gloria de Dios se manifestará en ti, y lo que se verá será la gloria de Dios, y Dios te usará para Él. Eso es lo que importa, no lo que tú eres, sino la gloria de Dios en tu vida. ¿Cómo pasó con Pedro? Versículo 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oí. Nos habla de una nube y nos habla de una voz. ¿Qué era esta nube? Esta nube era la misma columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Esta era la misma nube de gloria que hablaba al pueblo de Israel. Esta era la misma nube de gloria que estaba en el tabernáculo, a las puertas del tabernáculo. Esta era la misma gloria, la misma nube de gloria que tomó a Jesucristo luego de resucitado y lo llevó al cielo. Y esta en la misma nube de gloria en la que Cristo vendrá un día en gloria y en poder. Esa misma nube, Dios el Padre habló. Dios el Padre pronunció unas palabras y la respuesta de Dios hizo callar todo honor especial que se le pudiese estar otorgando a Moisés y a Elías, y preparó a los apóstoles para que pudiesen recibir la palabra que luego el Señor Jesucristo iba a traer sobre ellos mediante el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Dios les estaba diciendo a través de esa nube es: mi gloria no está en Moisés y en Elías. Mi gloria está puesta en Cristo. Él es el autor de la vida. Él es el escritor de este libro. Él es la última revelación a este mundo. Solamente en Cristo. Este es mi Hijo amado. Este. Y en Mateo hace una referencia: en quien tengo complacencia, que Marcos lo obvia.
en quien tengo complacencia, en quien mi alma haya satisfacción, en quien mi alma encuentra regocijo, encuentra placer. Él, Cristo, es en el cual yo voy a satisfacer toda mi ira por el pecado de la humanidad. Por eso es que en Él se complace mi alma. A Él oí. La pregunta es, ¿a quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? ¿Para dónde estás mirando? ¿Estás mirando a los hombres? ¿Hacia qué lugar miras? ¿Miras hacia el horizonte o estás mirando verticalmente hacia la persona de Jesucristo? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿A quién estás oyendo? Interesante es notar que en el próximo versículo, versículo 8, nos dice que luego de que el Señor habló a través de esa nube, cuando los discípulos abren sus ojos porque estaban muertos de miedo, abrieron sus ojos, miran hacia todos lados, ya no ven a Moisés y a Elías. Al único que podían ver, al único al que se dirigían sus ojos, era el Cristo. Solamente a Él. Y allí nosotros también deben enfocarse en el Señor Jesucristo. Solo en Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay llenura para tu alma. Solo en Él podrás estar completo. Yo entiendo, porque también estuve allí, escúchenme, estuve allí como una persona sin Cristo, vacío completamente, en la que necesitaba llenar mi vida con montones de cosas, porque no había nada que satisfagan mis deseos, no había nada, vacío por dentro. Lo sé, entiendo. Pero también entiendo el lado del creyente carnal. Entiendo, porque en muchas ocasiones también me he encontrado en esa posición en la que estoy alejado del Señor Jesucristo y no hay nada que me llene. Y necesito buscar en las cosas del mundo y en otros placeres y en pecados porque no me llena Cristo. No basta su palabra, no basta la persona de Cristo, no basta el Espíritu Santo, no basta. Pero déjenme decirles, en Cristo es suficiente. En Cristo estarás completo. Solamente en Cristo. Míralo a Él. Míralo a Él. Versículo 9 y 10 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y esto es tremendo, pero es verdadero. Aún estaban cegados y no comprendían. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de resucitar de los muertos? ¿Por qué me sigue hablando de resucitar de los muertos? Pero lo interesante es que aún en su incomprensión en las palabras del Señor Jesucristo, aún, aunque no comprendían, ellos obedecieron a lo que Dios les dijo, dice, y guardaron la palabra entre sí. Ellos no lo compartieron, ellos no lo hablaron, solamente lo compartían entre ellos. Muchos dicen, yo obedezco cuando entiendo. Si yo no entiendo y no formo una convicción, entonces no obedezco. Amigo mío, esa ley con Cristo no se aplica. Esa ley con Cristo no se aplica. Cristo habla, Cristo dice y tú obedeces. Y si no obedeces, debes entonces prepararte para recibir el daño que pueda venir sobre tu vida. Pero los creyentes debemos obedecer a lo que el Señor nos manda, aunque muchas veces no entendamos. Es que no entiendo por qué Dios me dice esto. Es que no entiendo por qué Dios quiere que yo deje de hacer esto. ¿Por qué Dios quiere que me separe de esto? ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios quiere? No lo entiendo. Obedece, luego lo verás. Luego lo comprenderás. ¿Qué es esto? De que Jesús resucitará de los muertos. El Antiguo Testamento hablaba respecto de la resurrección. Y ellos lo sabían.
ellos estaban instruidos, ellos tenían una esperanza de resurrección. Pero los discípulos no podían armonizar, no podían relacionar, no podían conectar la muerte de Jesús y en 3 días resucitaría con la resurrección en el día postrero. Ellos no lo podían conectar. Solo a la luz de la crucifixión y de la resurrección, ellos iban a poder entender verdaderamente la persona y la obra de Jesucristo. Solamente a través de eso. Y así fue. Años más adelante, en una de sus epístolas, Pedro escribió, hablando a los creyentes, diciéndole: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nuestros propios ojos vieron la gloria del Dios vivo. No estamos hablando de fábulas. Pues cuando Jesucristo recibió de Dios el Padre gloria y honra, descendió del cielo una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oí. Y nosotros lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto. Ahora tenían una visión completa. Ahora tenían una visión real de aquello que habían visto en el monte de la transfiguración y que no comprendían. Ahora sí, luego de la muerte y de la resurrección, se abrieron sus ojos respecto a este tema. Pero volviendo atrás, recapitulando al momento de la transfiguración, cuando descendían del monte, ellos vuelven a hacerle una pregunta dentro de su confusión. Estaban en un mar de confusión. Dentro de su confusión intentan hacerle una pregunta velada, del mismo tema. Lo mismo. Pero sin que Jesús se dé cuenta. Entonces le dice, versículo 11, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? En otras palabras, estaban diciéndole: Señor, ¿por qué tú sigues diciendo que tienes que padecer, que tienes que sufrir y que tienes que morir? ¿Acaso no tenía que venir primero Elías? ¿No tenía que venir Elías? Pero no entendemos. Y ellos estaban confundidos claramente, porque habiendo visto a Elías allí en el monte de la transfiguración, ellos habrían pensado que Elías se quedaría. Elías va a descender con nosotros. Elías se va a quedar con nosotros. Como dicen los profetas, vendrá el profeta Elías. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Si ya está muerto. Si no está entre nosotros. Pero Jesús les explica que su venida no sería literal, sino que su venida sería espiritual. Juan no era literalmente Elías, sino que venía en el poder, en el espíritu de Elías, de esa manera. Y Jesucristo les hace notar que no era Elías literalmente, sino Juan, y ya vino. Y dice, y con él hicieron todo lo que quisieron. Ya vino, e hicieron lo que quisieron. Y les hace una pregunta, otra vez, para darle. Me doy cuenta de la pregunta velada. Y les dice, versículo 12, respondiendo él les dijo: a Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Que padezca mucho y sea tenido en nada. Otra vez vuelve a decirle, ustedes me están tratando de dar vuelta, me están preguntando por qué es que tú me estás diciendo que tienes que sufrir, que tienes que padecer, si Elías todavía no vino. Señor, tú no puedes hacerlo, falta que venga Elías. Ahora Jesús le dice, no, Elías ya vino, ya murió, fue Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué siguen sin entender que yo tengo que sufrir y tengo que morir? ¿Acaso no recuerdan Isaías 53? ¿Acaso no recuerdan el Salmo 22? Etcétera, 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 todas las profecías y toda la palabra que hay en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo te explico? Que padezca mucho y sea tenido en cuenta. En conclusión les dice,
entiendan, no hay salvación si yo no muero por sus almas. Si yo no sufro por ustedes, si yo no cargo el pecado por ustedes, entonces para ustedes no hay gloria. Y si ustedes no están dispuestos a sufrir de la misma manera que yo tomando su cruz, entonces tampoco podrán ser usados por Dios, tampoco podrán manifestar mi gloria en sus vidas. La pregunta para ti, mi querido amigo, es: ¿has visto? ¿Has visto la gloria de Dios en tu vida? ¿Has podido verla? Déjame decirte que puedes experimentar la gloria de Dios a través de la salvación. Tú puedes experimentarlo, tú podrás ver, tú podrás palpar la gloria de Dios en tu vida si Dios salva tu alma por medio de la fe y el arrepentimiento. Si vienes a Cristo en arrepentimiento y en fe, Cristo salvará, Cristo sanará tu alma. Pero déjame decirte una cosa: no habrá salvación si no estás dispuesto a tomarla. Sin cruz no hay gloria. Amén. No existe la gloria. Solamente a través de la cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Este la hallará. Así que niégate a ti mismo, toma tu cruz, entonces tendrás la certeza, la seguridad de que tu alma estará guardada en la eternidad y no en una condenación eterna. Creyentes, ¿estamos reflejando la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario andar, en nuestro diario vivir? ¿Estamos manifestando el poder de Dios en nosotros? Moisés y Elías reflejaban la gloria de Dios mientras estaban al lado de Jesús. De igual manera, tú y yo podemos reflejar la gloria de Dios si nos mantenemos unidos a la vida, si nos mantenemos pegados a aquel que nutre nuestras vidas para que demos frutos, para que mostremos la gloria de Él. Si permaneces en Él, podrás verlo. Pablo dijo en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. En esto, amigo mío, tú creyente, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, acá está manifestada del Dios vivo, del Dios del cielo, del Dios que enseñó para salvar tu alma. Acá está manifestada, acá puedes ver la gloria de Dios. Y dice que a través de esta gloria somos transformados de gloria en gloria. Imagen de Jesús, como por el Espíritu de Dios. Él te transforma a través de su preciosa palabra. Él manifiesta su gloria en nosotros. Amados, la iglesia tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios en este mundo. Dios quiere eso para ti, creyente, hijo de Dios. Debes manifestar la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué estás mostrando? ¿Qué es lo que estás manifestando? ¿Estás pasando por aflicción en Cristo? ¿Estás padeciendo en tu matrimonio por Cristo? Porque quizás tu esposa o tu marido no siguen la palabra de Dios y tú intentas aferrarte a los principios divinos, pero se te es un karma. En tu vida se hace difícil, estás padeciendo por Cristo, con la educación de tus hijos, con tu trabajo, en tu casa, con tus vecinos, con aquellos pecados que te asedian, aquel pecado del cual no puedes librarte. Entonces, amigo mío, mantente firme y entendiendo lo que los discípulos en ese momento no llegaban a comprender. Si estás por el camino de la negación,
Si estás por el camino de la negación de tu vida, voy a poner en primer lugar a Cristo. En mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en cualquier área, con el pecado. Voy a poner a Cristo. Estás en el camino de la negación, entonces estás en el camino de la cruz. Y la cruz es el camino a la gloria de Dios, amigo. Si permaneces así, entonces la gloria de Dios se manifestará en tu vida. Mantente firme. Tú no puedes ser un buen padre. Tú no puedes ser un buen hijo. Tú no puedes ser un buen esposo. Tú no puedes ser un buen siervo. Tú no puedes ser un buen vecino. Si no te mantienes mirando a la cruz de Cristo para que su gloria se proyecte en tu vida y tú la proyectes a los demás, es imposible. Solamente a través de Él. Como dijo Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese mismo es el que resplandeció, el que está brillando en tu corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Él está brillando en ti para que manifiestes la gloria de Dios en tu vida. Él quiere manifestarse de lo interno hacia afuera. Él quiere hacerlo. Recuerda, amigo mío, si no tienes a Cristo, la meta es la cruz en este momento. La meta es la cruz. Tienes que llegar a Cristo. Cristo ya vino. Cristo vino. Cristo ya pagó. Ya no hay más sacrificios. Solamente Jesús. Él murió por ti. ¿Ven a Cristo Jesús? Ahora, si ya eres creyente, la meta no es la cruz. La cruz es el camino hacia la meta. La meta del creyente es la gloria de Dios. Eso es lo que cada uno debemos buscar. Recuerda, la cruz es el puente hacia la gloria. Y el que esté dispuesto a llevar su cruz, entonces manifestará la gloria de Dios. Oramos. Bendito Dios, rogamos, Padre, que tú nos ayudes. Ayúdanos a salir de esta frialdad espiritual, esta mediocridad, Señor, en la que el cristianismo se ha asentado, Padre. En esta pobreza espiritual, Señor, en la que la mayoría, Señor, de los creyentes, la iglesia, está caminando. Te ruego, Señor, que obres en nosotros, ayúdanos a permanecer, a separarnos del mundo, a subir a la montaña, a estar en presencia a buscar tu rostro, Señor, y que tú resplandezcas en nuestra vida para que te manifestemos al mundo. Oh, Señor, ayúdanos a ver tu gloria, muéstranos tu gloria a través de tu preciosa palabra. Los cielos cuentan tu gloria, tu palabra manifiesta la gloria, tu creación manifiesta. Cristo manifiesta al Dios vivo. Cada uno allí en su lugar. Tome tiempo para hablar con Dios. Habla con Dios. Estoy seguro que Dios te está invitando en este momento. Si estás aquí, si Dios te trajo aquí, es porque Él quería que escuches estas palabras. Es porque Él quería que escuches. Si la has escuchado, entrégale tu vida. ¡Ríndete! Ríndete al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si no te rindes a Cristo, estás rendido ante Él.